¿Qué tal? ¿Cómo les va? Medianoche de este martes y comenzamos con un tema que ya venimos tratando hace tiempo en editoriales o también comentando en el transcurso de los programas, también a través de nuestro portal de la Tribuna del Sur. Esta convivencia en la Argentina ya desde hace tiempo, pero que se profundiza y se hace más evidente, si se quiere, en este gobierno de Javier Milei, en la convivencia de dos relatos que no se encuentran nunca, o si se quiere, un relato y por el otro lado la realidad. Por un lado, el gobierno que dice que apuntamos a agosto con una inflación que va a comenzar con cero, pero mientras tanto se sigue sosteniendo en alrededor de casi el 3%, sin ninguna alusión a lo que es las coimas de Karina, porque la inflación de febrero cerró en el 2,9%, porque todo parece indicar que las listas en los supermercados van a venir con aumentos ahora en marzo. Y por el otro lado, la calle, ¿no? Es decir, por un lado el gobierno que dice, no, vamos hacia la baja de la inflación y que apuntábamos al 17.000 anual, no se sabe dónde basaron esa proyección, si ganaba Sergio Massa, porque todos los días anuncian que van sacando de a 1 millón de pobres, un día son 13 millones menos, otro 14, al otro 15, que está la economía en crecimiento, pero por el otro lado tenemos la realidad, aquello que no pasa por a ver qué me dice una estadística, un número, un indicador. La calle, donde vemos comercios en donde dice el local se vende o se alquila y hasta hace poco había actividad, donde estamos hablando de rubros esenciales, y esto también lo venimos comentando, cierran kioscos, cierran pequeños almacenes, cierran panaderías, es decir, no cierran joyerías, mueblerías. No digo que no está pasando, pero no estamos hablando de, uy, mira, y si cerró este rubro porque vende productos caros o importados o que no son de consumo cotidiano, no. Está cerrando donde vos comprás la yerba, donde vos comprás el pan, donde vos comprás lo que consumís cotidianamente, nada más ni nada menos. Por el otro lado también la caída en ventas. Siempre uno cuenta y no es autorreferencialidad, sino para justamente mostrar que no se basa uno en los análisis, como decía hace un rato, en lo que lee, sino en lo que ve cuando uno hace sus compras diarias. Locales donde hasta hace algunos años, y en esto por ahí uno es reiterativo, pero hay que señalarlo, vos mirabas, por ahí no todos los días, por supuesto uno no está idealizando, pero al menos en ciertos momentos de cada mes, y decías, uy, qué manera de ver gente, paso en otro momento. O te resignabas y entrabas y esperabas tu turno. Sean pequeños comercios, sea en la panadería del barrio, sea en el supermercado. Y hoy, si entras, si no sos el primero, sos el segundo o el tercero de los clientes. Y clientes que se van con 2 o 3 productos. El changuito lleno, como comentaba hace un par de editoriales atrás, tal vez se ve en algunas familias en los primeros días del mes. Y las colas largas en el supermercado. Vas hoy, que todavía no llegamos a 20, y vas derecho a la caja con algunos productos, y el que está delante tuyo lleva 9, 10 artículos, el que está atrás 2 o 3, la caja que más trabaja es la de hasta 15 productos, esas cajas rápidas que tienen los distintos supermercados en sus sucursales. Y el changuito grande se usa hasta allí nomás. Después tenés otras formas de transportar tu mercadería mientras recorres los supermercados.
Y como te decía, también ves comercios de rubros que ya no son, si se quiere, los esenciales, los de consumo cotidiano, que están literalmente vacíos durante horas. Insisto con lo mismo, no me lo cuenta nadie y no es un relato porque uno esté en las antípodas de este gobierno, es lo que sucede. La otra vez me comentaba alguien, por supuesto no voy a decir de quién se trata, sobre todo acá en una ciudad pequeña como Rufino, que me decía, ya olfatea que se está por quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque está en un rubro, que tampoco voy a decir exactamente cuál, porque no abundan en la ciudad, habrá, y en este momento, 3 locales dedicados a ese rubro, donde dice, nos contaba, éramos un grupo que estábamos compartiendo una cena, y yo creo que en cualquier momento me echan, pero no se lo dijo su jefe o jefa, no se lo manifestó, pero dice, si estoy todos los días yendo a cumplir mi horario y estoy de brazos cruzados, palabras más, palabras menos, ya percibe que no tiene mucho futuro allí. Y por el otro lado también, como te decía, los locales que vos ves, hasta hace un tiempo trabajaban, ya ves que dice se alquila, se vende o directamente están cerrados. Y también, bueno, la actividad de distintas industrias y empresas que hemos estado mencionando todo este tiempo, que se han hecho emblemáticas en cuanto que han llegado a todos los medios de comunicación. FATE, el conflicto en Verónica, la Suipachense, tenemos el tema de los despidos en Tulipán, los despidos o suspensiones también en otras pymes e industrias de nuestro país, los sueldos que lejos están de ir al ritmo de la inflación, una inflación que, como decía, es un promedio que abarca muy amplios rubros y artículos e incluso algunos obsoletos. Pero digo, promediando, sí, da un 2,9, pero la carne, que ya lo venimos contando también, aumentó casi el 60% en 5 meses o en este último medio año. Los lácteos también, las verduras está bien que tienen por ahí un precio estacional, por ahí depende, y dependen también de cuestiones de cómo anduvo la producción de las mismas. Y podemos mencionar varios rubros más. Ni hablar aquellas personas que pagan un alquiler, aquellas familias que tienen a sus hijos porque no le queda otra opción que enviarlos a una escuela del ámbito privado. Quizás, insisto, en localidades más pequeñas, por ahí no hay ese conflicto o dificultad de cupos en la educación pública, pero si te vas a un Rosario, a un Buenos Aires, a un Córdoba, ahí ya muchas veces las familias no tienen otra opción que la educación privada. Y gastos en transportes, eso sí, insisto con lo mismo, quizás uno no lo ve directamente, hay que decir la verdad, porque acá no tenemos esa situación de sí o sí necesitan un transporte para el traslado al trabajo, o no es algo masivo. Acá todavía te puedes manejar si tenés vehículo particular, pero si no lo tenés, o a pie, o en bicicleta, o en un ciclomotor de baja cilindrada. Pero en las grandes ciudades el laburante además se tiene que trasladar, haciendo a veces hasta 4 o 6 viajes cada día. Y podemos sumar muchos gastos más que seguramente se me están escapando. Y por supuesto esto redunda en el aumento del costo de vida. Hoy una familia, para no ser pobre, necesita casi 1,5 millones de pesos por mes, para no ser pobre. Y para pertenecer a la clase media, y alrededor de 4 millones. Por eso prácticamente la clase media se ha convertido
inexistente en nuestro país ya desde hace tiempo, antes de Javier Milei. Esto también hay que decirlo. Esa clase media que rondaba el 80 o 90% hace un poco más de 50 años, hoy hasta es utópico que algún día se recupere. Como decía, el dato de la inflación puede ser técnicamente correcto, marcar una tendencia, pero el problema no es solamente el número, sino cómo va impactando en la vida cotidiana. Porque una cosa es que ni siquiera es que baje, sino que sea menor a la del mes anterior. O sea, si vos tenés, que no fue este el caso, pero vamos a suponer que vos el mes que viene, en vez de tener 2,9, tenés 2,5, no es que bajó, es que el conjunto de productos que forman parte de la canasta con la que se mide la inflación aumentó un poco menos, si se quiere. La mayoría percibe que los precios están altos y que los ingresos crecen muy por detrás. Los precios van por ascensor y los salarios por escalera. Y después otro factor que es clave es el efecto acumulado. Aunque se vaya desacelerando la inflación en los próximos meses, vos ya tenés meses que lo precedieron con aumentos muy fuertes y que dejan en una situación muy frágil a una gran parte de la población, que, insisto, impacta en los rubros de consumo cotidiano, y ni hablar cuando se descartan otro tipo de rubros, donde ahí también, como decía y mencionaba yo un caso, peligran los puestos de trabajo. Es decir, que no se parte de cero, se parte de una economía ya golpeada con salarios deteriorados y un consumo que no logra recuperarse. Entonces está esa tensión permanente en lo macro y la economía real, la micro. Porque sí, los números macro por ahí los anuncian con bombos y platillos, y vos decís, che, yo que tengo un salario docente, que ese es otro tema para tratar, que además, y esto lo veo también, tengo un segundo y hasta un tercer trabajo, o si se quiere emprendimiento o changa, porque eso uno lo ve, docentes que durante el fin de semana hacen otra cosa o en sus horarios libres. Nombro docente porque es un rubro, una profesión que uno pertenece, a la que uno pertenece y con quienes convive. Hoy las personas que tienen un comercio incluso aumentan lo que uno le llama la autoexplotación, ¿no? Uno lo ve y lo escucha. No, mira, yo antes no es que me sobraba la plata, pero el domingo me lo tomaba entero. Esperaba los feriados para no abrir. Y ahora todo eso se terminó. Vos vas a los comercios o recorres la ciudad un domingo a la tarde y comercios que hace unos años no encontrabas abiertos, hoy sí. Y los feriados también, lo mismo. Y mientras se habla de crecimiento, de números maravillosos, de estamos haciendo Argentina grande otra vez, las empresas atraviesan dificultades, los comercios cierran, se suspende personal y sectores enteros reducen su actividad. Y no son casos aislados, es un fenómeno diario. Se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo en la era Milei. Esto multiplicalo por lo que pertenece o lo que significa una familia tipo. Y te recomiendan Uber, trabajar en alguna aplicación. Sí, pero tenés que tener clientes. Y a medida que va aumentando la oferta, pero no la demanda, esos terminan cayendo. Ya lo vimos en los 90. Todos se dedicaban a lo mismo. Claro, sobrevivía al 10% a duras penas. Y aparte el que te va apareciendo como competidor, que siempre lo comentamos, termina cobrando menos, como para asegurarse clientela. Entonces, digo, por decir algo, y tiro un ejemplo simbólico, no es real. Si yo tengo un Uber y cobro, no sé, 5.000 pesos el kilómetro, y después, no sé, 200 pesos por cuadra, por decir algo, el próximo que quedó sin laburo y se dedica a eso, va a cobrar 4.150 por cada cuadra. Y así sucesivamente.
Y hay algunos que apenas cubren los costos y tienen un mínimo de ganancia. Se ve en los que hacen gastronomía en sus hogares, en cualquier otro rubro que se termina emprendiendo ante la falta de trabajo. El consumo, uno de los motores de la economía, está mostrando signos claros de debilitamiento. Cae el consumo, el impacto se traslada al resto del sistema. Menos venta, menos producción, menos empleo. Es un círculo. Y frente a esto el discurso oficial suele apoyarse en una idea, que este es un proceso de transición, que los costos actuales son necesarios para alcanzar la estabilidad, que en 50 años seremos Alemania, etc. Un argumento que tiene lógica de cierto enfoque económico, pero también un límite político y social, que es el tiempo. Hoy vemos que incluso hay personas que te dicen, no, yo tengo 3 laburos, no, yo quedé desempleado, pero sigo apostando a este gobierno, por un cansancio de los gobiernos anteriores. Y como cierta tolerancia al sacrificio. Pero esto es de manera indefinida. Va a ser así por mucho tiempo más, en un país donde un mes, 2 meses es una eternidad y algo impredecible. Argentina no es un país que se caracteriza porque vos puedas proyectar pronósticos a un año o 2. En Argentina no podés proyectar, ¿cómo va a ser la imagen de este presidente o de que fuera en agosto? No es la característica de este país. Entonces, estos números reflejan lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos, porque cuando los indicadores se alejan de la experiencia cotidiana, hay algo más profundo que va más allá de la discusión técnica. Es la credibilidad. Y ya no hace falta mostrar estadísticas, sino reconstruir esa confianza. Ni hablemos, que ya lo hicimos en ediciones anteriores, de todos los casos que están apareciendo, de esos hechos que parecían aislados de corrupción y ahora parecen que ya son algo estructural. Esa anticasta que resultó ser una mentira, en donde ya se están mostrando señales de darse vuelta a aquellos políticos que decían, sí Javier, muy bien Javier, adelante Javier, lo acompañamos Javier. Entonces, no es solo ordenar variables macroeconómicas que supuestamente se están ordenando, es todo un combo, en algo que se traduzca hacia el conjunto de la sociedad. Y esto parece que está entrando en un desgaste que obviamente no se vio en 2025. No olvidemos también que hubo allí una inyección de dinero del amigo Donald Trump. Pero la economía puede mejorar mucho en los papeles, pero si no mejora en la vida real, la distancia entre el discurso y la realidad se va a hacer cada vez más difícil de sostener. Esto es Entre Líneas. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. 3382 49 0940, la línea de contacto.